Jóvenes, sean bienvenidos a su canal de Matemáticas y Ciencias. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema del movimiento parabólico, también conocido como movimiento compuesto, ya que se va a analizar dicho movimiento en dos dimensiones. El primer análisis va a ser el movimiento en el eje vertical, en el cual se va a aplicar todas las fórmulas del movimiento vertical de caída libre, y el segundo movimiento va a ser realizado en el eje horizontal, en el cual vamos a aplicar la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Este movimiento también es llamado movimiento bidimensional, ya que se cumple que la velocidad del objeto en todo el movimiento parabólico no va a ser colineal con la aceleración de la gravedad. A continuación vamos a realizar una representación del movimiento parabólico. Para eso yo cuento con esta pelotita. Esta pelotita la voy a lanzar. A esta pelotita la voy a lanzar con una cierta velocidad inicial y formando un cierto ángulo con la horizontal, y eso se llama el ángulo de elevación del tiro. Entonces, si yo lanzo a esta pelotita con una cierta velocidad inicial y con un cierto ángulo con respecto al eje X o con una cierta pendiente, lo que vamos a ver es lo siguiente. Como podemos observar, el movimiento de la pelota ha descrito una parábola. Es por ese motivo que dicho movimiento se llama movimiento parabólico. Jóvenes, si yo dicho movimiento lo observo de una vista lateral derecha, es decir, si ese movimiento yo lo veo de canto, yo podría observar a la pelotita que sube hasta llegar a una cierta altura máxima y luego vuelve a bajar hasta el punto de partida. Entonces lo que yo estaría observando es un movimiento vertical de caída libre. Entonces, como pueden ver, un análisis se hará en dicha dimensión, en la dimensión vertical, aplicando todas las fórmulas del movimiento vertical de caída libre. Ahora, si yo observo dicho movimiento parabólico de una vista superior, entonces yo no podría ver la parábola. Yo lo que podría ver es a la pelotita moviéndose de manera horizontal, en el plano horizontal, en el eje X. Y dicho movimiento realizado sería un movimiento rectilíneo uniforme. Es por ese motivo que en esa segunda dimensión, en el movimiento horizontal, en el eje X, se va a aplicar el movimiento rectilíneo uniforme. A continuación pasaremos a resumir algunos conceptos. A continuación pasaremos a definir lo que es el movimiento parabólico. Y este nos dice, es aquel movimiento cuya trayectoria descrita es una parábola y es el producto de la combinación de dos movimientos simples y compuestos, uno horizontal con un movimiento rectilíneo uniforme y el otro vertical con un movimiento vertical de caída libre. A continuación vamos a definir lo que es el principio de la independencia de los movimientos, y este nos dice: fue enunciado por Galileo Galilei y cuyo principio establece que los movimientos que componen al movimiento compuesto se desarrollan cada uno independientemente del otro, es decir, que el desarrollo de uno de los movimientos no afectará el desarrollo del otro movimiento. A continuación vamos a analizar el movimiento parabólico. Aquí nos están dando la siguiente gráfica y como podemos observar, aquí tenemos un objeto el cual ha sido
lanzado desde el suelo con una rapidez inicial v sub a y con un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal alfa. Este ángulo alfa también es llamado pendiente de elevación o ángulo de tiro. Y como podemos observar, este objeto en su movimiento ha descrito una parábola hasta nuevamente llegar al suelo, al punto E. Entonces, si nosotros analizamos dicho movimiento desde dos perspectivas, si lo observamos desde esta vista lateral derecha, lo vemos así de canto, como analizamos al inicio, podemos observar que el objeto parte desde el suelo con un movimiento vertical. Lo veremos que va a subir hasta alcanzar la altura máxima en el punto C y luego bajará nuevamente hasta llegar nuevamente al suelo. El segundo movimiento que vamos a apreciar es cuando vemos dicho movimiento desde la siguiente perspectiva, desde una vista de planta o vista horizontal. Si nosotros vemos el movimiento parabólico de arriba hacia abajo, lo que vamos a poder observar es que el objeto se va a mover a lo largo del eje X, es decir, se va a mover en el plano horizontal. Y también vamos a observar que dicho objeto se va a mover con una velocidad constante. Quiere decir que su movimiento realizado será un movimiento rectilíneo uniforme. En cambio, el otro movimiento que vimos al observar el movimiento parabólico desde la parte lateral derecha es un movimiento vertical de caída libre. Entonces, en dicho movimiento vertical de caída libre podremos hallar la altura máxima alcanzada por el objeto. Además, en el movimiento rectilíneo uniforme desarrollado desde el punto de partida hasta el punto de llegada, desde el punto A hasta el punto E, podremos encontrar lo que es el alcance horizontal o también llamado rango. Entonces, en este movimiento se cumple lo siguiente, que a un mismo nivel de referencia, como podemos ver, en este caso diremos que la rapidez en el punto de partida, la rapidez v sub a, será igual a la rapidez en el punto de llegada, v sub e, ya que dichos objetos se encontrarán en un mismo nivel de referencia. De igual manera se cumple lo siguiente, que la rapidez v sub b en el punto B será igual a la rapidez v sub d en el punto D, ya que también se encuentran en un mismo nivel de referencia horizontal. Así es que, chicos, no se olviden, la rapidez del objeto cuando se encuentran en un mismo nivel de referencia horizontal serán iguales. Además, es muy importante saber que la rapidez del objeto se puede expresar en sus componentes rectangulares, que son dos. Por ejemplo, esta rapidez inicial del objeto v sub a se puede descomponer en una componente horizontal v sub a en el eje X y en una componente vertical v sub a en el eje Y. Entonces aquí, para hallar la rapidez inicial v sub a del objeto, lo único que tendríamos que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. Para hallar dicha rapidez sería igual a la raíz cuadrada de la componente de dicha rapidez en el eje X elevado al cuadrado más la componente de dicha rapidez en el eje Y elevado al cuadrado. Muy bien. Además, estas dos componentes en el eje X y en el eje Y están relacionadas
a la velocidad v inicial v sub a en función al ángulo alfa, ya que si nosotros trasladamos o movemos esta componente v sub a en el eje y, componente en el eje y, aquí paralelamente, y cerramos este triángulo, el triángulo formado es 90 grados, ya que estas dos componentes son componentes rectangulares. Entonces formaría un triángulo rectángulo y este cateto sería la componente v sub a en el eje y. Y como es opuesto al ángulo alfa, entonces diremos que esa componente v sub a en el eje y sería igual a la velocidad inicial v sub a multiplicado por el seno del ángulo de tiro, del ángulo alfa, que es seno de alfa. Y de la misma manera podemos hallar, aplicando trigonometría, la componente de la velocidad en el eje x, v sub a x, como es el cateto adyacente, entonces esta componente v sub a en el eje x será igual a la hipotenusa, que en este caso está compuesto por la rapidez v sub a multiplicado por el coseno del ángulo alfa, por el coseno del ángulo de tiro alfa. Muy bien, entonces jóvenes, para concluir podríamos decir que en todo el movimiento parabólico la componente horizontal de las rapideces en cada punto se va a mantener constante, va a ser igual hasta llegar nuevamente al suelo, mientras que la componente vertical, como en este caso v sub a sub i, va a ir disminuyendo, ya que en la subida el movimiento es contra la gravedad, hasta que la velocidad en la componente y sea igual a 0. En cambio, en el movimiento de bajada, esta componente en el eje y va a aumentar, va a volver a aumentar, porque está a favor de la gravedad, hasta que llega a impactar nuevamente al suelo con la misma componente v sub i que partió. Van a tener el mismo módulo. De la misma manera podríamos decir que la componente vertical de la rapidez en el punto B será igual a la componente vertical de la rapidez en el punto D, ya que se encuentran en un mismo nivel de referencia. A continuación vamos a estudiar el segundo tipo de tiro parabólico, el llamado tiro semiparabólico. En este caso, el objeto va a ser lanzado desde cierta altura con respecto al suelo con una velocidad horizontal, y el movimiento que describe va a ser una semiparábola. Es decir, es parecido a este tiro parabólico, simplemente analizado la parte derecha, es decir, de la mitad hacia la derecha. Es lo mismo, ya que acá podemos apreciar que la velocidad vertical en dicho punto va a ser igual a 0. Y a medida que vaya bajando, esa velocidad vertical va a ir aumentando, va a ir creciendo esa rapidez vertical, ya que la caída está a favor de la gravedad. Es por eso que aumenta dicha rapidez, rapidez vertical. Y además se cumple lo mismo, que la componente horizontal en todo el movimiento es constante. Quiere decir que va a tener el mismo valor en todos sus puntos. Como la componente vertical del objeto en el eje Y es igual a 0, entonces aquí podríamos aplicar los números de Galileo. Nosotros sabemos lo siguiente: para tiempos iguales a un segundo, aquí he puesto desde el punto C hasta este punto, ha pasado un segundo, entonces la altura recorrida va a ser como 1K. Desde este punto hasta este punto recorrió otro tiempo igual a un segundo, entonces la siguiente altura va a ser como 3K. El siguiente segundo recorrido será recorriendo una altura como 5K,
y el siguiente segundo transcurrido será recorriendo una altura como 7K. Si hubiese otro segundo sería como 9K, como 11K y así sucesivamente. Dichas alturas estarán en función a los números impares. Entonces, como el tiempo es igual a un segundo, nosotros sabemos que se cumple que la constante g se calcula como la gravedad dividido entre 2. Si nosotros consideramos a la gravedad como 10 metros por segundo, entonces K sería 10 entre 2 y eso me da 5. Entonces, en el primer segundo, el objeto habrá recorrido una altura de 5 metros. En el siguiente segundo sería 3 por 5, 15 metros. En el siguiente segundo sería 5 por 5 y eso me da 45 metros. Y en el siguiente segundo habrá recorrido una altura como 7K. Y eso sería 7 por 5, 35 metros. Si nos pidieran hallar la altura total, y se va a considerar estos 5 segundos de vuelo, entonces la altura sería sumar todas estas alturas. Sería 1K más 3K, eso me da 4K, 4K más 5K me da 9K, 9K más 7K, 16K. Como K vale 5, 16 por 5, eso me da 80 metros. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a definir lo que son las fórmulas para el movimiento vertical de caída libre y además la fórmula para el movimiento rectilíneo uniforme. A continuación pasaremos a enunciar las ecuaciones del movimiento compuesto. Entonces, las ecuaciones o las fórmulas para el movimiento vertical de caída libre serán las ecuaciones vectoriales, que son más efectivas. Entonces, la primera ecuación vectorial a aplicar sería que la componente vertical de la velocidad final en el eje Y será igual a la componente vertical del vector inicial en el eje Y más el producto del vector gravedad por el tiempo. La segunda fórmula vectorial a emplear sería que el vector altura es igual a la componente vertical de la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo más un medio del producto del vector gravedad por el tiempo al cuadrado. No se olviden, chicos, que el tiempo es una magnitud escalar. Y la tercera fórmula es esta fórmula escalar, que dice que la componente vertical de la velocidad final en el eje Y elevado al cuadrado es igual a la componente vertical de la velocidad inicial en el eje Y elevado al cuadrado más menos 2 veces el producto de la gravedad por la altura. No se olviden que se va a utilizar más cuando el movimiento es de bajada, cuando está a favor de la gravedad, y se utiliza menos cuando el movimiento es de subida, es decir, está en contra de la gravedad. A continuación vamos a ver las fórmulas especiales. La primera fórmula especial que podemos obtener es aquella que nos determina el tiempo de vuelo, y nosotros sabemos que el tiempo de vuelo, chicos, es el tiempo que demora el objeto en recorrer el movimiento parabólico desde el punto de partida hasta llegar al punto de llegada, en este caso al mismo nivel de referencia que es el suelo. Ese tiempo de vuelo se calcula como 2 veces la componente vertical inicial en el eje Y entre la gravedad. La segunda fórmula especial nos determina la altura máxima. La altura máxima es la altura que alcanza el objeto en el punto C, y esa altura máxima es igual a la componente vertical de la rapidez inicial en el eje Y elevado al cuadrado y todo dividido entre 2 veces la gravedad. Y la tercera fórmula especial, que también nos determina la altura máxima, proviene de relacionar estas dos primeras fórmulas especiales.
y esta altura máxima será igual al producto de la gravedad por el tiempo de vuelo elevado al cuadrado y todo dividido entre 8. Jóvenes, no se olviden, si a ustedes le pidieran hallar dónde se produce la velocidad mínima del movimiento, nosotros diremos que la velocidad mínima del movimiento parabólico es en el punto C. Chicos, la velocidad en el punto C no es 0. La componente vertical en el punto C es 0, pero no su rapidez, no su velocidad. Su rapidez o velocidad será igual simplemente a la componente horizontal del punto C, que es igual a todas las componentes horizontales en todos los puntos del movimiento. Aquí podrían plantearle la siguiente pregunta en algún ejercicio, que si le preguntaran lo siguiente: hallar la altura en la que la velocidad del objeto sea la mínima. Entonces, si le están pidiendo hallar la altura cuando la velocidad del objeto es mínimo, le están pidiendo realmente hallar la altura máxima, ya que la velocidad mínima del objeto es en el punto más alto, en el punto C. De igual manera, otra pregunta planteada sería la siguiente: que le pidieran hallar el tiempo transcurrido cuando la velocidad es mínima. Y volvemos a lo mismo. Nosotros sabemos que la velocidad es mínima en el punto más alto, en el punto C. Entonces, el tiempo que nos están pidiendo sería el tiempo de subida. Y nosotros sabemos que ese tiempo de subida es igual a la mitad del tiempo de vuelo, ya que nosotros sabemos que tanto el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Muy bien. A continuación vamos a enunciar la fórmula del MRU. La primera fórmula es aquella que nos dice que el alcance horizontal o rango es igual al producto de la componente horizontal de la velocidad inicial en el eje X por el tiempo de vuelo. Aquí tenemos una segunda fórmula, la cual proviene de relacionar esta primera fórmula del MRU con esta tercera fórmula especial. Y esa es la siguiente relación: que la altura máxima entre el alcance horizontal es igual a la tangente de alfa dividido entre 4. Jóvenes, en algunos libros esta fórmula viene expresada de la siguiente manera: este 4 que está dividiendo en el segundo miembro lo pasamos a multiplicar al primer miembro y obtenemos que tangente de alfa es igual a 4 veces la altura máxima entre el alcance horizontal. A continuación pasaremos la representación geométrica del movimiento parabólico. También esta representación es realmente una representación vectorial, solamente que aquí se va a trabajar con los módulos de los vectores. Entonces, aquí nos están dando el siguiente objeto, el cual es lanzado desde este punto con una velocidad u inicial y describe este movimiento parabólico hasta llegar nuevamente a impactar con el suelo. Entonces, aquí se va a cumplir lo siguiente, la siguiente relación geométrica. Nosotros prolongamos para eso esta rapidez inicial y luego, cuando llegamos al punto en el que el objeto nuevamente impacta con el suelo, levantamos una horizontal, intersectando a este segmento que trazamos inicialmente. Se va a cumplir lo siguiente, que este segmento, que realmente es un vector, la magnitud de este vector que está representado por este segmento será igual al producto de la rapidez inicial por el tiempo. Es el tiempo de vuelo, el tiempo que demoró el objeto de ir desde este punto hasta este punto, hasta llegar al mismo nivel de referencia. Y este vector, esta magnitud de este vector, que sería en este caso el cateto de este triángulo rectángulo, será igual
al producto de la gravedad por el tiempo de vuelo elevado al cuadrado dividido entre 2. Entonces, como hemos dicho, esto ya se vuelve un problema geométrico. Aplicando trigonometría en este triángulo rectángulo, podemos obtener que el alcance horizontal, por ser adyacente al ángulo de tiro, que es alfa, se calcula como la rapidez inicial, que es esta hipotenusa, multiplicado por el tiempo, el valor de la hipotenusa, y multiplicado por el coseno del ángulo alfa, del ángulo de tiro. Además, aquí hay un punto interesante, que si nosotros trazamos una vertical justo que coincida con la altura máxima, esta altura máxima en magnitud será igual a esta altura de este segmento, que parte del punto más alto hasta intersectar a este segmento. Entonces esas alturas son iguales y es igual a la altura máxima. Y como podemos observar, geométricamente esta altura máxima divide al alcance horizontal en dos segmentos iguales. Entonces se cumple que este triángulo rectángulo será la mitad del triángulo rectángulo grande. Si nosotros sabemos que este cateto de este triángulo rectángulo pequeño es h máximo más h máximo 2 veces h máximo, entonces como el triángulo rectángulo más grande es el doble, entonces este cateto valdrá 4 veces la altura máxima, ya que es el doble de este cateto. 2 por 2, altura máxima, eso me da 4 veces la altura máxima. Jóvenes, no se olviden, si yo quiero analizar para este punto, por decir así, para este punto de la trayectoria, entonces el segmento en ese triángulo, o el cateto en ese triángulo sería hasta acá. Entonces podría decir, esta hipotenusa de ese triángulo sería hasta acá. Entonces el valor de esta hipotenusa sería el producto de la rapidez inicial por un tiempo t sub 1. Muy bien, hasta este punto. Y esta altura desde este punto, hasta donde se encuentra el objeto, sería la gravedad por el tiempo sub 1 elevado al cuadrado sobre 2. Y lo completaríamos el cateto completo hasta la horizontal con esta altura h. Entonces, de esa manera podríamos aplicar este método de relación geométrica en cualquier punto del movimiento parabólico. A continuación, vamos a analizar lo que es el alcance máximo. Entonces, aquí nos están dando el siguiente objeto, el cual ha sido lanzado con diferentes ángulos de tiro. 3 ángulos de tiro diferentes. Y hemos obtenido que el alcance máximo que ha obtenido este objeto es cuando el ángulo de tiro es igual a alfa. Y para que ese alcance sea máximo, dicho ángulo de tiro alfa tendría que ser igual a 45 grados. Y de esa manera obtenemos su alcance máximo. Y finalmente acabamos analizando la siguiente observación. Aquí nos están dando dos objetos, los cuales son lanzados desde el mismo punto de partida, y dichos objetos tienen una rapidez v sub a para el primer objeto, y el segundo objeto es lanzado con una rapidez v sub b, y se tiene que cumplir que estas dos rapideces v sub a tiene que ser igual a la rapidez v sub b. Además, podemos observar que el primer objeto ha sido lanzado con un ángulo de tiro igual a alfa, y el segundo objeto ha sido lanzado con un ángulo de tiro beta. Y además se cumple que dichos ángulos de tiros son complementarios. Eso significa que la suma del ángulo alfa más el ángulo beta es igual a 90 grados. Y si eso sucede, si dichos ángulos son complementarios, se cumple lo siguiente,
que el alcance horizontal del objeto A será igual al alcance horizontal del objeto B, y esos alcances serán igual a E. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 1. Y este nos dice: el futbolista Cristiano Ronaldo, más conocido como CR7, patea su pelota que está quieta, imprimiéndole una velocidad de 100 metros por segundo con un ángulo de elevación de 37 grados. Y nos están pidiendo hallar el tiempo de vuelo, la altura máxima, el alcance horizontal y además, al cabo de 8 segundos, hallar a qué altura se encuentra y su rapidez. Además, nos están dando de dato que la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, aquí nos están diciendo que Cristiano Ronaldo, como lo vemos acá, con su parada característica, patea la pelota imprimiéndole una velocidad de 100 metros por segundo y con un ángulo de elevación de 37 grados. Y como podemos observar, el movimiento que realiza la pelota es un movimiento parabólico. Entonces, el primer paso a seguir sería descomponer la velocidad inicial en sus dos componentes rectangulares. En la componente horizontal, v sub x, y en su componente vertical, v sub y. No se olviden que dichas componentes forman 90 grados. Además, si nosotros esta componente vertical lo trasladamos de manera paralela y lo llevamos hasta la punta de la componente horizontal, este sistema de vectores será un sistema cerrado. Y además, la figura que forman es un triángulo rectángulo. Y como podemos ver, esta componente que lo hemos colocado acá sería el cateto opuesto al ángulo de 37 grados y la componente horizontal sería el cateto adyacente. Entonces, podríamos hallar sus valores. Nosotros sabemos por trigonometría que el módulo de la velocidad en el eje X, es decir, la componente en módulo v sub x, es igual al producto del módulo de la velocidad inicial, que en este caso sería la hipotenusa v, multiplicado, y como la componente es adyacente al ángulo de tiro, entonces sería por el coseno de 37 grados. Muy bien, reemplazando valores, nosotros sabemos que el módulo de la velocidad inicial es de 100 metros por segundo y multiplicado por el coseno de 37. Y nosotros sabemos por trigonometría que el coseno de 37 es 4/5. Muy bien. Realizando las simplificaciones del caso, quinta de 5 es 1, quinta de 100 es 20 y me queda 20 por 4, eso me da 80 metros por segundo. Entonces ya tenemos el módulo de la velocidad o de la componente de velocidad en el eje X. De igual manera, hallamos la componente de la velocidad inicial en el eje Y, en módulo. Y esto es igual al producto del módulo de la velocidad inicial multiplicado, y como este vector vertical es opuesto al ángulo de 37 grados, al ángulo de tiro, entonces nosotros sabemos por trigonometría que será por el seno de 37 grados. Muy bien, reemplazando valores, el módulo de la velocidad inicial vale 100 metros por segundo por
el seno de 37. Y nosotros sabemos que el seno de 37 por trigonometría es 3/5. Muy bien. Realizando las simplificaciones del caso, quinta de 5 es 1 y quinta de 100 es 20. Y me queda que la componente vertical de la velocidad inicial en el eje Y sería 20 por 3 y eso me da 60 metros por segundo. Muy bien. A continuación vamos a hallar lo que nos están pidiendo. Primero nos piden hallar el tiempo de vuelo. Entonces, nosotros sabemos por la fórmula especial que el tiempo de vuelo se calcula de la siguiente manera. Nos dicen que al doble de la componente vertical de la velocidad inicial en el eje Y sobre la gravedad. Muy bien, reemplazando valores, 2 por... Y nosotros sabemos que el módulo de la componente vertical en el eje Y vale 60. Sería 2 por 60 dividido entre la gravedad, que nosotros sabemos que por dato es 10. Muy bien. Realizando las simplificaciones del caso, diremos que el tiempo de vuelo es igual, el 0 del 10 abajo se elimina con el 0 de 60 arriba y me queda el producto de 2 por 6 y eso me da 12 segundos. Entonces esa sería la primera respuesta. Además nos están pidiendo hallar cuál es la altura máxima. Entonces, aplicando la segunda fórmula especial, nosotros sabemos que la altura máxima que alcanza la pelota se calcula como la componente vertical en módulo de la velocidad inicial en el eje Y elevado al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Muy bien. Reemplazando datos, esto es igual, el módulo de la componente vertical de la pelota es 60, entonces sería 60 al cuadrado entre el producto de 2 por la gravedad, y nosotros sabemos por dato que vale 10. Muy bien. Entonces diremos que la altura máxima alcanzada por la pelota es igual, nosotros sabemos que 60 al cuadrado es 3600, entre 2 por 10 eso es 20, y 3600 entre 20 eso me da una altura de 180 metros. Entonces esa sería la segunda respuesta. Además nos están pidiendo hallar el alcance horizontal. El alcance horizontal lo vamos a determinar en el movimiento horizontal. Entonces diremos, para el movimiento horizontal, ya que se descompone el movimiento en movimiento horizontal y vertical, y en este movimiento horizontal se va a aplicar la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Nosotros sabemos por fórmula que el alcance horizontal E es igual al producto del módulo del vector de la componente horizontal v sub x del vector inicial, del vector velocidad inicial v sub x multiplicado por el tiempo de vuelo, ya que el alcance se determina desde el punto inicial hasta que la pelota nuevamente impacta con el suelo. Entonces diremos que el alcance horizontal es igual, reemplazando datos, la componente de la velocidad en módulo en el eje horizontal v sub x es igual a 80, sería 80 metros por segundo
multiplicado por el tiempo de vuelo, y el tiempo de vuelo nosotros sabemos que es 12 segundos. Entonces obtenemos rápidamente que el alcance horizontal es igual a 80 por 12, y eso me da 960 metros. Muy bien. Aquí también nos están diciendo lo siguiente. Nos están diciendo, además, al cabo de 8 segundos, nos piden hallar a qué altura se encuentra y su rapidez. Entonces, jóvenes, nosotros sabemos que el tiempo de vuelo del balón, desde ir del punto A hasta el punto D, es de 12 segundos. Además, nosotros sabemos por conceptos teóricos que este tiempo de vuelo es igual a la suma del tiempo que tarda la pelota en subir, desde el tramo A hasta el tramo B, más el tiempo que tarda la pelota en bajar desde el punto B hasta el punto D. Y esos dos tiempos son iguales. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Y dichos tiempos se calculan de la siguiente manera. Serán igual a la mitad del tiempo de vuelo. Si el tiempo de vuelo es 12 segundos, la mitad sería 6 segundos. Eso significa que el tiempo que demora la pelota de ir de A a B en subir tarda 6 segundos. De igual manera, la pelota que tarda en bajar desde el punto B hasta el punto D es 6 segundos. Pero a nosotros nos están pidiendo que hallemos la altura y la rapidez a cabo de 8 segundos. Si la pelota tardó 6 segundos de ir desde el punto A hasta el punto B, su punto de máxima altura, entonces el tiempo que faltaría en transcurrir sería 2 segundos, y eso lo realiza en la bajada. Entonces, quiere decir que del punto B al punto C lo realiza en 2 segundos. Para que en el punto C el tiempo transcurrido total sea de 8 segundos. Muy bien. Entonces, para hallar esta altura que nos están pidiendo en el punto C, luego de transcurrir 8 segundos, vamos a aplicar la fórmula vectorial del movimiento vertical de caída libre. Entonces diremos, para el movimiento vertical, en el cual se aplica la fórmula del movimiento vertical de caída libre, vamos a aplicar la fórmula vectorial, aquella que dice que el vector altura es igual al producto de la componente vertical del vector inicial en el eje Y por el tiempo más un medio del vector gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Muy bien, jóvenes, no se olviden que el tiempo es una cantidad escalar. Entonces, en dicha fórmula vamos a aplicar la ley de signos. Como nosotros sabemos que la pelota partió del suelo, entonces nuestro nivel de referencia será el eje horizontal del suelo. Y como podemos ver, en dicha gráfica está por encima del nivel de referencia. Y nosotros sabemos por concepto que se coloca con signo positivo. Entonces se colocará con más h. Y esto es igual a la componente vertical de la velocidad inicial en el eje Y. Y como podemos ver, esa componente apunta hacia arriba. Y si apunta hacia arriba, por ley de signo, será positivo. Y nosotros sabemos que el módulo de dicha componente en el eje vertical vale 60. Entonces será como más 60 por el tiempo. Y nosotros sabemos que el tiempo que tiene que transcurrir es 8 segundos. Sería por 8 más un medio el vector gravedad. Nosotros sabemos que siempre apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces se coloca con signo negativo de menos 10 metros por segundo al cuadrado y multiplicado por el tiempo transcurrido, que es 8 segundos elevado al cuadrado. Muy bien.
Entonces diremos que la altura alcanzada por la pelota después de transcurrir 8 segundos sería 60 por 8, eso me da 480. Realizando la simplificación del caso, mitad de 2 es 1, mitad de 10 es 5. 8 al cuadrado me da 64. Y 64 por 5, eso me da 320. Y más por menos me da menos, entonces sería menos 320. Finalmente diremos que la altura en la que se encuentra la pelota con respecto al nivel del suelo, luego de transcurrir 8 segundos, sería igual 480 menos 320, eso me da 160 metros. Y finalmente nos piden hallar la rapidez de la pelota en dicho punto C. Jóvenes, nosotros sabemos que la componente horizontal de la rapidez en el punto C se mantiene constante durante el movimiento. Entonces esa componente horizontal será igual a 80 metros por segundo. La componente vertical lo podemos hallar fácilmente. Nosotros sabemos que la pelota llega al punto B, al punto de su máxima altura, con una velocidad vertical igual a 0. Es decir, que la componente vertical de la velocidad es igual a 0. Entonces, a partir de ahí, la pelota comienza a descender, comienza a bajar y se va a ubicar en el punto C luego de 2 segundos transcurridos. Entonces nosotros sabemos que si parte con una velocidad 0, el primer segundo transcurrido habrá aumentado 10 metros por segundo, ya que la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado, y el siguiente segundo transcurrido habrá aumentado otros 10 metros por segundo. Quiere decir que en el punto C la componente vertical de la velocidad será de 20 metros por segundo. Entonces ya tenemos la componente horizontal, que es 80 metros por segundo, la componente vertical, que es 20 metros por segundo. Nosotros sabemos que la rapidez en el punto C de la pelota se calcula aplicando el teorema de Pitágoras. Sería la rapidez vertical elevado al cuadrado más la componente horizontal de dicha pelota, la cual se mantiene constante en todo el movimiento, que es de 80 metros por segundo. Entonces sería 80 al cuadrado, resolviendo estas potencias diremos lo siguiente: 20 al cuadrado me da 400 y 80 al cuadrado me da 6400, y 6400 más 400, eso me da 6800, y la raíz cuadrada de 6800, eso me da aproximadamente una velocidad de 82,5 metros por segundo, y esa sería la rapidez en el punto B. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 2, y esta nos dice: el bombardero B-52 de la Segunda Guerra Mundial posee una velocidad de crucero de 432 km por hora y deja caer una bomba, la cual recorre una distancia horizontal de 1080 metros. Y nos está pidiendo hallar el tiempo que tarda en dar en su objetivo en tierra, y además hallar a qué altura del suelo se soltó la bomba. Nos están dando de dato que la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Y como podemos observar de la gráfica, tenemos al bombardero B-52, el cual suelta una bomba. Entonces, estamos frente al caso de un movimiento semiparabólico. Chicos, si el bombardero suelta la bomba, eso no significa que la rapidez inicial de la bomba es igual a 0. Como la bomba ha estado conectado al bombardero, como la bomba ha estado sujeto al bombardero B-52, entonces dicha bomba por inercia va a adquirir la velocidad del bombardero, es decir, su velocidad horizontal, que de dato es 432 km por hora.
Entonces, jóvenes, pasaríamos a hallar primero el tiempo transcurrido para que la bomba dé en su objetivo. Pero si nosotros podemos observar la velocidad de la bomba, la velocidad horizontal está en kilómetros por hora y el alcance horizontal está en metros. Entonces sería conveniente pasar esta velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces diremos 432 kilómetros por hora. Entonces nosotros sabemos lo siguiente. Realizando la conversión de unidades, nosotros sabemos por equivalencia que 1 kilómetro por hora equivale a 5/18 metros por segundo. Muy bien. Realizando las simplificaciones del caso, 18ava de 18 es 1, 18ava de 432, eso me da 24. Y 24 por 5, eso me da 120 metros por segundo. Eso significa que esta velocidad de 432 kilómetros por hora es equivalente a la velocidad de 120 metros por segundo. Muy bien. A continuación pasaremos a hallar el tiempo transcurrido. Para eso vamos a aplicar la siguiente fórmula. La fórmula en el movimiento horizontal, en el que se aplica el MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces nosotros sabemos por fórmula que el alcance horizontal E es igual al producto de la velocidad horizontal en el eje X multiplicado por el tiempo transcurrido. Entonces, reemplazando valores, diremos lo siguiente. El alcance horizontal es de 1080 metros, es igual a la velocidad en el eje X, la velocidad inicial horizontal en el eje X es de 120 metros por segundo multiplicado por el tiempo. Entonces, y aquí obtenemos que el tiempo transcurrido para que la bomba dé en el blanco será igual a 120, que está multiplicando en el segundo miembro, pasará a dividir al primer miembro, y eso me da un tiempo de 9 segundos. Muy bien. Además, nos están pidiendo hallar la altura en la cual se encontraba volando el bombardero B-52, la altura h minúscula con respecto al suelo. Entonces, eso lo vamos a hallar en el movimiento vertical. Entonces, decimos movimiento vertical, en el cual se aplica la fórmula del movimiento vertical de caída libre. A esto vamos a aplicar la fórmula vectorial, aquella que dice altura es igual a la velocidad de la componente vertical en el eje Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Es del vector gravedad, ya que es fórmula vectorial. No se olviden que el tiempo es una magnitud escalar. Entonces, como podemos observar, como el punto inicial de la bomba es en el punto A, quiere decir que esa línea horizontal que pasa por el punto A
sería nuestro nivel de referencia, ya que de ahí partió la bomba. Entonces, nosotros sabemos por ley de signos, la altura se encuentra por debajo del nivel de referencia. Entonces, se escribirá con módulo negativo. Entonces, el módulo sería menos h. Y esto es igual. Y la componente de la velocidad en el eje Y de la velocidad inicial, como podemos observar, no existe. Dicha componente vale 0. Entonces, acá me da 0 por t, eso me da 0, más un medio, completamos un medio del vector gravedad. Y nosotros sabemos que la gravedad es un vector que apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y por apuntar abajo será menos 10, se colocará con signo negativo de menos 10, y multiplicado por el tiempo, que lo acabamos de calcular, que vale 9 elevado al cuadrado. Muy bien. Entonces, obtendríamos lo siguiente. Aquí, realizando las simplificaciones del caso, mitad de 2 es 1, mitad de 10 es 5, acá me da 9 al cuadrado, 81, y 81 por 5 me da 405 metros. Y como está con el signo menos, sería menos 405 metros. Este menos del primer miembro con el menos del segundo miembro se elimina, y obtengo que la altura en la cual se encontraba el bombardero es igual a 405 metros. Y esa sería otra de las respuestas. Jóvenes, si nos hubiesen pedido además hallar la rapidez con la que impacta la bomba con el objetivo, con el blanco, es fácil de hallar. Como nosotros sabemos que la componente de la velocidad horizontal en todo el movimiento es constante, entonces en este punto ya tenemos que dicha componente vale 120 metros por segundo. El paso siguiente sería hallar la componente de la velocidad en el eje vertical, v sub y. Si nosotros sabemos que el tiempo transcurrido fue de 9 segundos y que la velocidad inicial vertical en el punto A es 0, quiere decir que para hallar la velocidad vertical en el punto B, simplemente multiplicamos el tiempo por la gravedad. El tiempo es 9 segundos y la gravedad es 10, y 9 por 10, eso me da 90 metros por segundo. Entonces, si nos hubiesen pedido hallar con qué rapidez impacta la bomba en su objetivo, simplemente hubiésemos aplicado Pitágoras. Aquí dice que es igual dicha rapidez a la componente de la velocidad en el eje X, que en este caso vale 120 metros por segundo al cuadrado, más, y hemos dicho que la componente de la rapidez vertical en el eje Y era de 90 metros por segundo, entonces más 90 al cuadrado. Entonces, realizando estas operaciones, nosotros diremos que 12 al cuadrado me da 144. Vamos a multiplicar la parte entera y lo vamos a dejar el 0 para operarlo después. 12 al cuadrado es 144, de la misma manera 9 al cuadrado es 81. Y 144 más 81, eso me da 225. Y raíz cuadrada de 225, eso me da 15. Y este 10 que estaba elevado al cuadrado, en ambos términos lo sacamos como 10. Y 15 por 10, eso me da una rapidez en el punto B de 150 metros por segundo. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 3. Y este nos dice, en la figura se muestra a un motociclista que recorre una rampa y se pide hallar la rapidez mínima con la que deja la rampa
para lograr pasar el obstáculo mostrado. Y nos están dando de dato que la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces aquí nos están dando la siguiente gráfica y como podemos observar, aquí tenemos a un motociclista que se está moviendo en forma recta por esta rampa y nos están pidiendo hallar su velocidad mínima, la cual tiene que aplicar al dejar la rampa para que pueda lograr pasar el obstáculo mostrado, es decir, para poder lograr pasar esta piscina de agua. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente: descomponer dicha velocidad mínima que le va a imprimir el motociclista para dejar la rampa. Lo estamos llamando velocidad V. Además, se tiene que cumplir que el ángulo de inclinación de esta velocidad V, de la velocidad con la cual deja la rampa el motociclista, va a ser igual a la pendiente de la rampa, que en este caso es de 15 grados. Entonces, la velocidad de elevación del motociclista con respecto a la horizontal también será de 15 grados. Entonces, el primer paso a seguir sería descomponer en sus componentes rectangulares a la velocidad inicial V. Y nosotros sabemos que las componentes rectangulares son la componente de la velocidad inicial en el eje X, V sub X, y la componente vertical en el eje Y, V sub Y. Además, nosotros sabemos lo siguiente: sabemos por trigonometría que el módulo de la velocidad, de la componente velocidad en el eje X, es igual al módulo de la velocidad inicial, que vale V, multiplicado, y como esta componente es adyacente al ángulo de elevación, sería por el coseno de 15 grados. Muy bien. De igual manera, el módulo de la velocidad de la componente vertical en el eje Y, V sub Y, se calcula de la siguiente manera. Este vector, si lo trasladamos paralelamente y lo colocamos en la cabeza de la componente horizontal, forman el triángulo vectorial cerrado y la figura es un triángulo rectángulo. Entonces, esa componente será opuesto al ángulo de elevación. Entonces sería igual al módulo de la velocidad, y como es opuesto al ángulo de elevación, sería por seno de 15 grados. Muy bien. Ahora sí. Entonces, a continuación pasaríamos a analizar el movimiento en el eje horizontal, ya que contamos con el desplazamiento horizontal que realiza la moto en su movimiento parabólico. El desplazamiento horizontal es de 20 metros, entonces diremos, analizando el movimiento horizontal, nosotros sabemos que en dicho movimiento se aplica la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, aquella que dice que el alcance, que en este caso es E, el alcance horizontal, que lo vamos a llamar E, es igual al producto de el módulo de la componente de la velocidad en el eje X, V sub X, multiplicado por el tiempo de vuelo. Entonces, multiplicamos por el tiempo de vuelo. Muy bien. Nosotros sabemos además que el tiempo de vuelo, este tiempo de vuelo, lo podemos determinar de la siguiente manera. Entonces, reescribiendo la ecuación, sería alcance horizontal es igual a la componente horizontal V sub X por el tiempo de vuelo. Y nosotros sabemos que
por fórmula especial, el tiempo de vuelo se calcula como el producto de 2 por la componente vertical v sub y de la velocidad inicial y todo dividido entre la gravedad. A continuación pasaremos a reemplazar los valores de las componentes de la velocidad inicial en el eje X y en el eje Y. Entonces, el alcance horizontal diremos que es igual. Primero vamos a colocar el 2. Luego vamos a colocar primero el equivalente a la rapidez de la componente en el eje Y, que es v seno de 15. Entonces, v seno de 15 multiplicado con la rapidez de la velocidad inicial en el eje X, que es v coseno de 15. Entonces, ordenándolo, aquí iría primero 2 veces seno de 15 grados por coseno de 15 grados y v por v al cuadrado, y todo esto dividido entre la gravedad. Entonces diremos que el alcance horizontal es igual, chicos, acá hemos conseguido una identidad trigonométrica, el ángulo doble de 15 grados. Nosotros sabemos que el doble del seno de 15 grados por el coseno de 15 grados, eso me da el seno del ángulo doble del mismo ángulo 15 grados. Entonces sería seno de 30 grados. Esto lo sabemos por trigonometría, y esto multiplicado por la velocidad inicial, v elevado al cuadrado, todo entre la aceleración de la gravedad. Muy bien, ahora sí, reemplazando valores, diremos lo siguiente. Tenemos que el alcance horizontal de la moto es de 20 metros. Entonces decimos 20 es igual. Además sabemos que el seno de 30 grados es 1/2. Entonces aquí me quedaría velocidad inicial o rapidez inicial elevado al cuadrado, y el 1/2, el 2 del 1/2 pasará a multiplicar al denominador, a la gravedad. Sería 2 veces por la gravedad, y nosotros sabemos que la gravedad vale 10 metros por segundo. Muy bien, entonces diremos que acá en el denominador me sale 2 por 10, eso me da 20, y este 20 que está dividiendo en el primer miembro pasará a multiplicar al segundo miembro, y 20 por 20, eso me da 20 al cuadrado, y eso es igual a la rapidez inicial elevado al cuadrado. Entonces fácilmente iremos sacando raíz cuadrada miembro a miembro, que la rapidez con que la moto deja la rampa para lograr pasar el obstáculo será igual raíz cuadrada de 20 cuadrado, y eso me da 20 metros por segundo. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 4. Y este nos dice: Neymar realiza un tiro libre encontrándose a 35,25 metros del arco y patea la pelota con un ángulo de elevación de 53 grados, logrando que la pelota impacta con el travesaño luego de 3 segundos. Y nos está pidiendo hallar la altura del arco si la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos graficado el tiro de Neymar. Él patea la pelota con un ángulo de elevación, nos están diciendo, de 53 grados. Y como podemos observar, parte del punto A realiza un movimiento parabólico y en el punto B impacta con el travesaño. Y además nos dicen que está a una distancia del arco de 35,25 metros. Entonces, para resolver este ejercicio, vamos a aplicar la relación geométrica en dicho movimiento. Entonces, nosotros sabemos
por dicha relación geométrica que se va a trazar un segmento en la prolongación de la rapidez inicial. Este segmento se va a trazar de esta manera y luego desde el punto de impacto de la pelota o en el punto B de recorrido de la pelota subimos una vertical hasta que dichas líneas se intersecten en un punto. Muy bien. Además nosotros sabemos que esta línea representa un vector y el módulo de dicho vector, que representa el movimiento rectilíneo uniforme, va a estar representado por el producto de la rapidez inicial por el tiempo transcurrido en que la pelota fue desde el punto A hasta el punto B. Y este segmento horizontal, desde este punto de intersección al punto B, representa caída libre. Caída libre, pero teniendo en cuenta que el balón parte con una rapidez inicial igual a 0. Es por eso que la magnitud de este vector, que se calcula en el movimiento vertical de caída libre, es igual a la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Y completamos con la altura del arco, que es h minúscula. Y como podemos observar, se ha formado un triángulo rectángulo, el triángulo que estoy describiendo con mi dedo. Este triángulo rectángulo, y nosotros decimos que este es el punto C, entonces, y este es el punto D, entonces diremos que el triángulo rectángulo que se ha formado es el triángulo ADC. Y además, este lado del triángulo rectángulo lo estaríamos completando con la altura del arco, que es h minúscula. Además, observamos que dicho triángulo rectángulo es un triángulo notable, ya que uno de sus ángulos es de 53 grados. Es el ángulo de elevación del tiro. Muy bien. Entonces nosotros sabemos por trigonometría que estamos en un triángulo notable cuya relación de lados es la siguiente. Al cateto, que es adyacente al ángulo de 53 grados, es como 3K, y al cateto opuesto a 53 grados, es decir, todo este cateto, es como 4K. Muy bien. Entonces podemos llegar a una relación. Nosotros sabemos que este cateto AC mide 35,25 metros. Entonces, de aquí, de esta igualdad, podemos obtener el valor de K. El valor de K será igual, el 3 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Entonces sería 35,25 sobre 3. Lo dejamos así, sin realizar la división. Además, nosotros sabemos que el cateto de C, que le corresponde a este segmento y que vale 4K, es igual a la composición de segmentos, al segmento DB, que es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2 más la altura del arco. Muy bien. Entonces diremos lo siguiente. Entonces diremos 4 por el valor de K, y nosotros sabemos que dicho valor de K representa 35,25 sobre 3. Y eso es igual a la gravedad, que nosotros sabemos por dato vale 10, y 10 entre 2, eso me da 5, por el tiempo transcurrido, que eso es dato, que es 3 segundos, sería 3 al cuadrado, y más la altura del arco. Muy bien. Realizando el producto, 4 por 35,25, eso me da 141.
entre 3. Y eso es igual, aquí tenemos el producto de 5 por 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado, eso me da 9. Y 9 por 5, eso me da 45 más la altura del arco. Además, sacando tercia, tercia de 3 es 1 y tercia de 141, eso me da 47. Entonces, obtenemos lo siguiente, que 47 es igual a 45 más la altura del arco. Fácilmente diremos lo siguiente: el 45 que está sumando en el segundo miembro pasará a restar al primer miembro. Y obtenemos que la altura del arco que nos están pidiendo será igual a 47 menos 45, y eso es 2 metros. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 5. Y este nos dice: desde un automóvil que se mueve a una rapidez constante de 54 km por hora, Jaimito desde la ventana lanza verticalmente hacia arriba su pelota de tenis. Y nos están pidiendo hallar la rapidez de lanzamiento para que Jaimito pueda coger nuevamente la pelota luego de recorrer 60 metros. Y nos están dando de dato que la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, describiendo el movimiento de la pelota de tenis lanzado por Jaimito desde el auto, podemos observar que la pelota de tenis que tiene Jaimito en la mano le va a imprimir una rapidez hacia arriba, v sub y, ya que lo lanza verticalmente hacia arriba. Y además, como Jaimito está dentro del automóvil que se mueve con una rapidez horizontal de 54 km por hora, por la inercia, la pelota de tenis también va a adquirir dicha velocidad horizontal. Quiere decir que la pelotita de tenis va a tener dos componentes de velocidades: la componente de la rapidez vertical en el eje Y, que le imprime a Jaimito al lanzar la pelota hacia arriba, y la componente de la rapidez en el eje X, que le imprime el auto por inercia. Entonces, aquí vamos a trabajar en dos dimensiones. Primero vamos a trabajar en el movimiento horizontal. Pero si nosotros nos damos cuenta, para el movimiento horizontal, la velocidad en el eje X está en kilómetros por hora y el desplazamiento está en metros. Entonces sería conveniente pasar esta rapidez que está en kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, realizando la conversión, diremos lo siguiente: la rapidez en el eje X es igual a 54 kilómetros por hora. Nosotros sabemos por conversión lo siguiente: colocamos 54 y nosotros sabemos que 1 kilómetro por hora equivale a 5/18 metros por segundo. Esa es la equivalencia, chicos, no se olviden. Entonces, realizando la simplificación del caso, 18ava, 18 es 1, 18ava de 54 es 3, y me da que 3 por 5, eso me da una rapidez horizontal de 15 metros por segundo. Muy bien. Ahora sí, trabajando en el movimiento horizontal, nosotros sabemos que aplicamos la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Aquí ya que dice que el espacio recorrido
por el móvil es igual a su rapidez en el eje X, v sub X, por el tiempo que transcurre de ir de esta posición inicial a esta posición inicial. Lo vamos a llamar por el tiempo t. Muy bien, reemplazando datos, nosotros sabemos que el espacio recorrido por el móvil hasta que Jaimito nuevamente logra coger la pelota es de 60 metros. Entonces colocamos 60 metros es igual, y la rapidez horizontal con que se mueve la pelota de ping pong es de 54 kilómetros por hora, y en metros por segundo sería 15 metros por segundo. Entonces colocamos 15 por el tiempo transcurrido. Fácilmente de aquí podríamos determinar el tiempo. Diremos que el tiempo es igual, el 15 que está multiplicando en el segundo miembro pasará a dividir al primer miembro, y 60 entre 15, eso me da un tiempo de 4 segundos. Muy bien, ya tenemos el tiempo transcurrido. Luego vamos a analizar el movimiento en el eje vertical. Entonces diremos, analizando el movimiento en el eje vertical, donde se aplica el movimiento vertical de caída libre, diremos lo siguiente. Entonces, aplicando una de las fórmulas especiales, aquella que dice que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces la rapidez inicial de la pelota en el eje Y entre la gravedad. Y nosotros sabemos que el tiempo de vuelo es el tiempo que demora la pelota desde que Jaimito lanzó verticalmente hacia arriba hasta que nuevamente lo cogió recorriendo 60 metros. Ese sería el tiempo de vuelo, y ese tiempo de vuelo coincide con el tiempo transcurrido en el que el auto fue desde el punto inicial hasta el punto final. Entonces diremos, reemplazando datos, este tiempo de vuelo es igual a 4 segundos igual a 2 veces la rapidez en el eje Y entre la gravedad, que nosotros sabemos de dato es 10 metros por segundo al cuadrado. Realizando las simplificaciones del caso, mitad de 2 es 1 y mitad de 10 es 5, obteniendo que la rapidez con la que Jaimito lanzó la pelota verticalmente hacia arriba es igual a el 5 que está dividiendo en el segundo miembro pasará a multiplicar al primer miembro, y 5 por 4, eso me da 20 metros por segundo, y esa sería la respuesta. Jóvenes, antes de culminar quisiera decirles que va a haber un segundo video de este tema del movimiento parabólico, en el cual vamos a resolver una serie de ejercicios de diferentes niveles aplicando el tiro parabólico, el tiro semiparabólico y además la relación geométrica del movimiento parabólico, y también vamos a aplicar el alcance máximo. Entonces, jóvenes, no se olviden, si les gustó este video, suscríbanse a mi canal, denle dedito arriba, piquen en campanita, dejen sus comentarios y hasta el próximo video.